Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal su fin de semana largo? Con frío, húmedo, pero los veo en casa todavía. Por ahí nos comunicamos con algún participante, Alejandro, que le haya tocado duro con su vivienda. Así este país, este clima y estos territorios. Les damos la bienvenida a este módulo complementario denominado Cooperativas y Autogestión. Estamos acá con dos colegas del Ministerio del Programa Habitacional de Cooperativas y Autogestión, que las presentaré en un momento. Primero quiero darle, junto con la bienvenida, darles un saludo muy especial a nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en particular del equipo del Centro de Formación, Diálogo y Participación, que nos ven, y los que están detrás de cámara viendo aspectos técnicos y haciendo otro tipo de servicios al equipo. Bueno, hoy día entonces el tema es cooperativas y autogestión y me voy a permitir situar un poco este programa que, al igual que el Centro de Formación, Diálogo y Participación, inició sus actividades en el año pasado. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que en abril del año 2022 se dictó la ley 21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional. En ese contexto, después de muchísimos años, se le cambia una función al ministerio, se le agrega una función al ministerio. De ahí nacemos entonces el centro y el programa de cooperativas. ¿Y qué dice esa función? Fomentar la organización y el desarrollo de comités habitacionales y cooperativas de vivienda, los sistemas de autoconstrucción y todo lo relacionado con ellos. Es decir, vuelve a poner en la oferta pública programas que con el tiempo habían bajado su intensidad, su importancia, su calidad de política pública, a la que también podían acceder distintas familias, personas a lo largo del país. Entonces, esta nueva función nos pone en el ministerio como centro, pone este programa nuevo también y abre junto con otros mecanismos de acceso a la vivienda la posibilidad cierta de poder postular a una forma denominada cooperativismo que le lleva autogestión, como lo vamos a ver en un momento. Así que ese es el origen, ese es el marco. Si no hubiera habido esa ley, no hubiéramos estado nosotros acá. Por lo tanto, quería como hacer ese comentario para situarnos. Están con nosotros hoy día Verónica Zorrilla y María José Reyes. Verónica es trabajadora social de profesión, ha trabajado en varias oportunidades en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, al comienzo, en los inicios del programa Quiero mi barrio, que muchos de ustedes deben conocer, si no es que no han sido parte de este programa. Ha estado en los procesos de reconstrucción post-incendios que afectaron, post-terremoto, que afectaron a varios territorios. Ha sido jefa de vivienda en distintas municipalidades, también ha conducido programas de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. En fin, ha ocupado varios otros cargos en el Estado. Hoy, Verónica es la encargada del Programa Nacional de Cooperativas y Autogestión del MINGU. Pero además es una convencida de la materia. Verónica se acercó al mundo de las cooperativas desde sus prácticas profesionales y después como profesional de apoyo técnico a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua en las provincias de Mendoza y Córdoba en Argentina. Y ahí participó en procesos de acompañamiento socioorganizativo y técnicos constructivos a distintas cooperativas de autoconstrucción de vivienda. A partir de eso también ingresó a hacer algunos cursos de posgrado en la materia, en cooperativismo. Y al lado está una joven que hace poco ingresó al ministerio a trabajar con Verónica. Ella es María José Reyes, educadora social. Hoy se desempeña como profesional de apoyo de este programa de cooperativas y autogestión en el área de promoción y formación en el modelo cooperativo. María José, además, en la personal, forma parte de una cooperativa de vivienda ella misma y ha impulsado diversas experiencias comunitarias basadas en este modelo cooperativo del cual vamos a hablar hoy día. La presentación de ellas, entonces, es para dar a conocer algunos aspectos generales de las cooperativas y los elementos que están a la base de este modelo
de vivienda en forma cooperativa. Y también tratando de identificar qué avances han habido y qué desafíos hay a nivel institucional en esta materia en el país. En materia de vivienda cerrada, cooperativas de vivienda cerrada, que es el nombre más específico, disculpen. Entonces voy a dejar con ustedes a Verónica y luego a María José para que nos compartan este tema que esperemos que les haga sentido y nos abra las mentes a estas otras formas que hay de acceder a la vivienda. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, les agradecemos poder participar en esta instancia, en esta breve presentación de ayer. Y comentarles que efectivamente, como muy bien lo planteó Patricia, desde el año pasado se crea, digamos, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el Programa Habitacional de Cooperativas y Autogestión, ¿ya? Efectivamente, este viene enmarcado dentro del plan de emergencia habitacional, viene enmarcado también dentro del plan de gobierno del presidente Boric de definir efectivamente nuevas modalidades de acceso a la vivienda, ¿ya? Y además modalidades muy centradas en lo que es la participación y la organización de la comunidad y de los movimientos de pobladores fundamentalmente. Creo que el cooperativismo es un modelo para acceder a la vivienda y de construcción de hábitat que diría yo que es poco conocido en Chile, no así que no haya existido, porque es un movimiento, digamos, o un modelo que se desarrolló en Chile muy fuertemente en la década de los 50 hasta los 70. Ahí vamos a tocar un poquito ese punto. Pero hoy día, y a partir de hace unos años atrás, está emergiendo nuevamente dentro de las políticas sociales. Entonces, nosotros efectivamente estamos trabajando paralelamente, estamos hoy día en el desarrollo de la política habitacional propiamente tal, efectivamente que quede constituido como una política pública en el ministerio con un decreto, con un programa, con recursos propios. Y paralelamente todavía está existiendo dentro del programa de Fondo Solidario de Inversión de Vivienda, más conocido como el Decreto 49, llamados especiales, ¿ya? O sea, habitualmente todos los años o de manera más regular estos últimos años se han ido desarrollando estos llamados, pero dentro del marco técnico, normativo, organizacional del Fondo Solidario del Decreto 49, que es un decreto que nos ha permitido existir o generar algunas cooperativas. Sin embargo, no es un decreto apropiado desde el punto de vista normativo ni de la manera en que se organiza la comunidad o las organizaciones para responder al modelo cooperativo, ¿ya? Entonces, se hace necesario, es imperativo la posibilidad de crear la política pública especial y concreta para el modelo cooperativo. Y en eso estamos trabajando. Y eso es lo que algunas cosas queremos contarles hoy día. Sí, vamos a pasar a la presentación. Vamos a irnos ahí pimponeando algunas cosas con María José, ¿ya? Bueno, saludarlas también. Buenas tardes a todos y a todos. Veo ahí algunas caritas conocidas de algunas cooperativas que han estado trabajando con nosotros, así que las saludamos también. Como decía Verónica, avancemos. Vamos a trabajar algunos conceptos clave y antes de poder hablar de cooperativismo propiamente tal, es muy importante entender que las prácticas colaborativas o la práctica de organizarme, de asociarme, de encontrarme con otros para satisfacer una necesidad común es un elemento que viene desde la historia de la humanidad. ¿Sí? Se habla de una condición social, genética, de que somos una especie que necesitamos a otros, necesitamos a otras para poder resolver, y ha sido una práctica de la cultura ancestral comunitaria en pro de un bien común. Entonces, más allá de ciertos elementos que nos parezcan
más técnico o de ciertos elementos que tienen que ver más bien con la definición o con las leyes que se puedan haber establecido particularmente en cooperativas, y yo creo que es algo que ustedes lo viven y es una inquietud. Como especie, ¿sí? Se habla de como esta condición sociogenética, tenemos la tendencia a asociarnos, a agruparnos y a resolver conjuntamente las necesidades con otros. Yo voy a pasar a la parte más fome, porque la María José es más entretenida en el tema del cooperativismo. Yo les voy a contar algunos elementos que tienen más que ver con el marco, con la historia del cooperativismo, del modelo, para que tengamos una breve, digamos, ubicación tiempo-espacial. Contarles que, como reseña histórica, que en 1844 nace en Inglaterra. Tal vez la cooperativa, no es porque no hayan existido otras anteriores, la cooperativa que se considera como la primera, la que define como el proceso de inicio del movimiento cooperativo, y que es una cooperativa textil, donde estaba básicamente, obviamente organizada por hombres en ese momento. De 28 socios, solo uno de ellas era mujer, a pesar de que las mujeres eran fuertemente las obreras textiles, y se considera esta cooperativa como la primera, tal vez, puesto que dentro de lo que existía es la que define estatutos, es la primera que define estatutos, las formas de relacionarse y define principios, ¿ya? Estos principios efectivamente son tomados posteriormente, los apropia y los adopta la Alianza Cooperativa Internacional, que nace en 1895. Hay Mario Radrigán define, que es un profesor hoy día de la Universidad de Chile, pero que es uno de los mayores exponentes en el tema de cooperativa en Chile, que es la organización no gubernamental más grande y extendida del planeta, ya la Alianza Cooperativa, fundamentalmente por la cantidad de organizaciones que adhieren a esta alianza, y es súper importante para el movimiento cooperativo internacional de las más diversas ramas, porque el cooperativismo no solamente se desarrolla en los temas de vivienda, sino que tenemos las cooperativas de servicio, las cooperativas de trabajo, que se incluyen dentro de las de servicio, las de consumidores, las productivas. O sea, hay una gama de cooperativas pero todas están bajo la Alianza Cooperativa. Sigamos nomás. Ese es el contexto más histórico desde el nacimiento del modelo cooperativo en Europa, fundamentalmente ya en el siglo pasado o antepasado. Antepasado. ¿Qué pasa con las cooperativas en Chile? O básicamente, bueno, las cooperativas en Chile también llegan en 1800, digamos, con la llegada de los primeros inmigrantes a Chile. Fuertemente los inmigrantes, sobre todo que venían de Europa y que pertenecían a los movimientos sindicales, traen a América Latina y fundamentalmente a Chile también lo que son el desarrollo de las organizaciones cooperativas al alero, digamos, de los sindicatos fundamentalmente. Pero en Chile fuertemente se va desarrollando el movimiento cooperativo de vivienda entre los años 50 y los años 70, ¿ya? Este movimiento de cooperativa también nace muy al alero de las organizaciones sindicales, de los gremios y también de la Iglesia Católica, ¿ya? Ahí efectivamente se da el pic o el apogeo de lo que es el movimiento cooperativo de vivienda en Chile, donde encontramos viviendas ya en ese tiempo por ayuda mutua, de construcción de viviendas por ayuda mutua, y también algunas ya como cooperativas donde habían empresas más ligadas a la iglesia que construían, o pequeñas empresas que construían cooperativas de vivienda.
es una herramienta del movimiento obrero de asociatividad en pro de satisfacer sus necesidades. Las cooperativas en estas décadas nacen fundamentalmente, además del movimiento obrero, yo diría que dan mucha respuesta a los sectores medios que se organizan a través de los gremios, por ejemplo, los ferroviarios, por ejemplo, los profesores, se organizan mucho a través de cooperativas para dar respuesta a las necesidades de vivienda. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que el apogeo del movimiento cooperativo de viviendas se da fundamentalmente su pic entre los 50 y los 70? Porque en 1973 cae la dictadura en Chile, o se provoca, digamos, el golpe militar, y bajo la dictadura, obviamente, el modelo cooperativo también es un modelo que, al fomentar fuertemente la organización y la participación, y por sobre todas las cosas la democracia interna, las definiciones con la democracia interna, no era un modelo que fuera muy sustentable en un contexto de dictadura militar. Por lo tanto, efectivamente, también el movimiento cooperativo, como muchos movimientos sociales, tiene procesos de persecución y su nivel de organización decae bastante. Además que un elemento central es que la política habitacional cambia radicalmente en Chile y se introduce todo lo que es el concepto bastante neoliberal de la vivienda o el acceso a la vivienda. Y tenemos entonces una política habitacional centrada en la masificación de vivienda, o sea, lo importante es construir vivienda, no importa la calidad, ¿ya? Se expanden fuertemente las zonas urbanas, lo que se traduce en lo que la gran crítica que le hace el movimiento social a esta política habitacional, que es la expulsión de los habitantes o de los pobladores hacia los sectores marginales de las ciudades, ¿ya? Se traduce en un modelo de ahorro, bono y crédito. Estamos en un estado absolutamente subsidiario donde el Estado solo interviene con lo mínimo, ¿ya? Las familias pueden acceder a las viviendas mediante su esfuerzo y ahorro. Eso es, tú tienes derecho a la vivienda en la medida que tú demuestres la posibilidad de que tú haces un esfuerzo. No está concebida como un derecho. En todo caso, esto es un tema de toda la política habitacional. Y hay una situación de especulación del valor del suelo. Efectivamente, empiezan a crearse todo lo que es el tema de la venta y la especulación financiera del suelo, obviamente dentro de un contexto de fragmentación de las organizaciones sociales. Quisiera leer un poquitito lo que Olga Segovia, que es una investigadora, define en este momento sobre lo que es la política habitacional, ¿no? Como el traspaso de la responsabilidad de la producción de la vivienda al sector privado, ¿no? La liberación del mercado de la vivienda, o sea, la vivienda es entregada al mercado, ¿ya? En cuanto a normas y estándares de construcción, y el impulso dado a la formación de un mercado financiero inmobiliario. Lo que veníamos diciendo, que efectivamente empiezan todos los procesos de especulación del suelo, y esto recae en sectores, digamos, inmobiliarios, y por lo tanto las viviendas hay que sacarle el mayor rédito posible, más que la posibilidad de que sean viviendas que satisfagan las necesidades desde el punto de vista del hábitat y de la dignidad de las viviendas. Producto acá vemos en la foto que se muestra, yo supongo que obedecen a las viviendas Copeva, las famosas viviendas Copeva, que a partir de eso se empiezan yo creo, a mostrar los déficits de lo que era esta política habitacional, viviendas de muy escasos recursos. Yo me acuerdo de escasos metros cuadrados. Me acuerdo, los que somos más viejos nos debemos acordar de que se hablaban de las viviendas cajas de fósforo, ¿ya? Porque estábamos hablando de viviendas que se entregaban de 36 metros cuadrados, si es que no habían en otros procesos donde se entregaban solamente las casetas sanitarias, el baño y la cocina, y el resto de la gente tenía que construir de manera a adosar de a poco el resto de la vivienda.
Entonces se empieza a generar un déficit cualitativo, ¿ya? Con un nivel de precariedad muy grande, tanto física, de malos niveles de construcción, las viviendas se mojaban, las casas Copeva en la máxima expresión, esto es como a principios de la década de los 90, y además se le suma la situación de precariedad urbana. Efectivamente, seguimos con una política habitacional donde los pobladores son expulsados de la ciudad propiamente tal, y además se van a vivir a sectores sin infraestructura, sin servicios, sin locomoción, ¿ya? Toda esta crisis habitacional hace que empiecen, digamos, frente a este agotamiento de la estrategia de segregación y de la estrategia subsidiaria, hacen que vaya creciendo esta inconformidad de parte de los sectores de los movimientos sociales y van conformando lo que es la crisis habitacional. En este contexto, yo diría que en las primeras décadas de los años 2000, con un movimiento social que se empieza cada vez a organizar más, sobre todo también en torno al tema de la vivienda, y que critica fuertemente este modelo subsidiario, fuertemente este modelo, digamos, de inmobiliario en relación a la entrega de vivienda, empiezan a aparecer los movimientos sociales que van presionando al Estado para buscar, digamos, otro tipo de políticas de vivienda que permitan una participación mayor y en mejores condiciones. Dentro de esto, los movimientos sociales chilenos se van también, van mirando el patio, o sea, nosotros, América Latina, estamos como digamos, no estamos solos, Chile, tenemos compañeros, tenemos los países que están al lado de nosotros, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, van generando también, porque no es algo distinto a lo que pasó en Chile, de hecho en América Latina en general, la década de los 70 es la década de las dictaduras, por lo tanto se van generando todos estos movimientos sociales en América Latina y se empieza a replicar el sentido del derecho a la vivienda y los movimientos sociales chilenos se conectan también con la CELVIP, que es la Secretaría Latinoamericana de Vivienda de Hábitat Popular, y que nos van de alguna manera entregando los primeros elementos de lo que efectivamente se está haciendo en países como en Argentina y en Uruguay en relación al tema de la vivienda, de los movimientos de los sin techo o de los sin tierra. Y es así, digamos, como empieza a nacer en Chile también esta conciencia de que existen otras posibilidades de política habitacional, de otras maneras de acceder a la vivienda, otros conceptos, la producción social del hábitat y construir, y fundamentalmente con la participación de los pobladores o de la gente que efectivamente, de los comités que quieren ser parte de obtener una vivienda y también con el claro objetivo de construir no solamente hábitat, sino que construir comunidad, ¿ya? A partir de esto se empiezan a dar las primeras muestras, digamos, en el Ministerio de Vivienda de una apertura hacia esta línea, que es la línea cooperativa. Ya en el 2015, el Ministerio de Vivienda empezó a hablar de lo que era la autogestión y se hace un primer llamado, estos llamados que yo les mencioné al inicio, llamados especiales de cooperativa el 2017, ¿ya? En esto, ahí empieza, yo diría, el proceso. El 2017 hubo un primer llamado especial, el 2020, lo vamos a ver en la página siguiente, el 2021, donde empiezan a aparecer las primeras cooperativas piloto. Ya hoy día nosotros estamos con estas cooperativas que ha sido un navegar bien complejo, puesto de que el decreto 49, como les decíamos, no se adapta al modelo cooperativo. Por eso hoy día nosotros estamos trabajando en eso como política pública y les ha costado mucho, pero ellos están, digamos, y han persistido todos estos años y han logrado avanzar, digamos, con lo que es
el modelo cooperativo y la posibilidad de construir su vivienda en cooperativa. Voy a dejar a María José para que les cuente un poquito más de algunos elementos de las cooperativas piloto. No sé si las quieren mencionar. Sí, bueno, como mencionaba Verónica, aquí aparecen 4 imágenes, pero son 5 las cooperativas piloto, básicamente en la región metropolitana y en Valparaíso. Ñuquemapu de la comuna Pedro Aguirre Cerda, Paihuén de Valparaíso, Cooperativa Yungay del barrio Yungay, Cooperativa Atas de Valparaíso y también está la Cooperativa Casa Artista. Ambas cooperativas, o sea, varias de ellas tienen su inicio en la red Hábitat Popular, adheriendo un poco a los principios que vamos a trabajar ahora, y otras, estas 5 pilotos son muy diversas en su origen, diversas en su número de personas, en su territorio, pero todas tienen esta línea común que es un poco lo que vamos a trabajar ahora, este paraguas, que es muy importante comprender lo que tiene que ver con el modelo cooperativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una cooperativa? Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que han sido unidas voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esa es la definición de la Alianza Cooperativa Internacional. Y aquí hay elementos que son súper importantes entenderlos, sobre todo cuando después esta definición uno la va desglosando en lo concreto. Asociación, es decir, lo que hablábamos anteriormente, un conjunto de personas decide asociarse de manera autónoma, ¿sí? Voluntariamente. ¿Para qué? Para cubrir sus necesidades y las aspiraciones que podamos tener de manera económica, social y cultural. ¿Por medio de qué? De una empresa de propiedad conjunta. Es decir, nos asociamos para construir un elemento común. ¿Qué es lo que construimos? ¿Cuál es esta propiedad conjunta? La cooperativa, ¿sí? Que va a tener una figura particular, va a tener una identidad, va a tener características particulares que es independiente a las características que tiene cada uno de los cooperados, ¿sí? Democráticamente controlada. Las cooperativas tienen valores. Vamos a ver que tienen valores, principios y pilares. Sutilezas, tiene particularidades cada una, pero que es muy importante comprenderlo porque siempre surgen preguntas. ¿Cuál es la diferencia de una cooperativa con otra organización? ¿Por qué ser una fundación, una corporación, una cooperativa, un comité o una organización? ¿Qué es lo que le da la particularidad? Sus valores, sus principios y sus pilares. No quiere decir que las otras organizaciones no lo tengan, pero las cooperativas, el modelo cooperativo en sí, como lo contaba Verónica anteriormente, lo definió a través de una alianza, lo establece en su ley. ¿Cuáles son los valores que tiene y cualidades? Que la distingue de su forma de ser y de actuar, ayuda mutua, ¿sí? Decidimos colaborarnos, asociarnos, ¿sí? Porque estamos claros de que juntos podemos resolver de mejor manera. Tiene responsabilidades, cada uno tiene una responsabilidad y un deber dentro de la cooperativa. Tiene una igualdad, una democracia, cada socio, cada voto, ¿no es cierto? Hay una equidad en la representatividad en términos de democracia. Ya lo vamos a ver. Solidaridad. Son principios, o sea, son valores que se plasman en la organización. Ahora, pase la mano. Tiene principios, ¿sí? Una membresía abierta y voluntaria, ¿sí? Como lo decíamos anteriormente. Tiene un control democrático de sus miembros, es decir, cada socio, cada cooperado tiene un voz y tiene voto. Es un voto por cada socio. Tiene una participación económica, es decir, cada uno de ellos tiene una representación. En este caso, las cooperativas tiene que ver con las acciones, ¿sí? Se dice, en una cooperativa de vivienda yo tengo una cantidad de acciones en la cooperativa, ¿sí? No es que sea dueña de una casa, ya lo vamos a ver más adelante, sino que yo tengo una cantidad de cuota de participación. Pongo un capital inicial para partir. Tiene una autonomía y una independencia.
tiene dentro de sus principios la educación, entendiendo de que estos valores, si bien es una condición sociogenética, es una condición que debemos formar, entrenar, ¿sí? Y educar. Está dentro de sus principios para poder sostenerse dentro de eso mismo. Hay una cooperación entre cooperativas, ¿cierto? Y hay un compromiso con la comunidad. Ahora, específicamente en una cooperativa de vivienda, es aquella que tiene una cooperativa de vivienda cerrada, es aquella que tiene por objetivo satisfacer las necesidades habitacionales y comunitarias de sus socios y socias y prestar los servicios inherentes a dicho objetivo. Dependen administrativamente de la DAES, de la División de Asociatividad y Economía. Están reguladas en Chile al alero de la Ley General de Cooperativas. ¿Sí? Existen dos modalidades, las cooperativas abiertas y las cooperativas cerradas. Y específicamente en el ámbito habitacional, nosotros destacamos 3 pilares, ¿sí? Que son los que vamos a profundizar ahora. Pilares de la autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva. Son pilares que se han recogido de las experiencias latinoamericanas, son pilares que han estado en los modelos, en los diferentes modelos de cooperativas de vivienda y que cada uno tiene una expresión, ¿sí? Cuando hablamos de autogestión, pasa la siguiente. Aquí podemos ver, siempre nos preguntan, porque la autogestión es como bien... difusa. Es bien difusa o hay muchas expresiones, hay muchas definiciones de autogestión. Autogestión puede ser movilizarme por algo, gestiono de manera autónoma, ¿no es cierto?, una necesidad. Particularmente en vivienda tiene ciertas escaladas, ¿sí? O en todo, en cada una tiene ciertas capas, tiene ciertas profundidades que tienen que ver con la madurez de la organización, ¿ya? Pero tiene que ver de cómo la organización gestiona de manera autónoma los recursos internos y externos. ¿Ya? Esto es súper importante porque tiene estas dos patitas. Para yo poder gestionar los recursos externos, lo primero que tengo que hacer es reconocer mis recursos internos. ¿Ya? Tengo que saber que cuento con un saber. Tengo que saber cuáles son los recursos que yo tengo como cooperativa, como colectivo, como comunidad. ¿Y qué es lo que hago? Esos recursos yo los movilizo en pro de esta necesidad común, para posteriormente gestionar los recursos externos que yo pueda tener, ¿sí? Implica, como dice ahí la definición de NED, implica un nivel de organización, una conciencia de como sujeto activo, ¿cierto? Interviene en la gestión social del hábitat a través de la incidencia de la política en forma articulada y estratégica con otros actores. Si podemos ver aquí, podemos ver ciertas capas. ¿Hay una capa de información? Sí, primero tengo que saber qué es lo que tengo. Hay una etapa donde yo puedo consultar, ¿no es cierto? Es diferente las capas donde yo de involucramiento, ¿sí? De actividad y por ende de toma de decisiones que yo tengo en el desarrollo del proyecto, en el fondo, en el desarrollo de satisfacer mi necesidad habitacional, ¿ya? Es diferente la información, la consulta, la delegación, la cogestión y la autogestión, ¿ya? Es importante entender estas capas y por eso también es importante entender los principios que hablábamos anteriormente. Estas capas no se forman si no desarrollamos un proceso educativo. El primer proceso informativo es tener la información, ¿sí? Pueden ir haciendo las preguntas si quieren, las podemos ir anotando en relación a autogestión por si se me van pasando algunos. Dele a la silla. Dentro de la autogestión, ¿no es cierto?, de cómo yo movilizo, de cómo yo articulo, es importante entender que también las cooperativas tienen una estructura que están dadas por la ley, ¿no es cierto?, que son una estructura formal, es una herramienta legal, ¿no es cierto?, que yo tengo la posibilidad de organizarme de manera, tener un consejo extendido o un consejo simple, según la cantidad de cooperados que sean. Pero tiene una estructura que es base. Tiene una Junta General de Socios, que es la asamblea, que es la autoridad suprema en una cooperativa, es quien se toma las decisiones,
¿cierto? Tiene un inspector de cuentas y tiene un gerente administrador cuando son menos de 20 socios. Y en la otra lo que tiene es una junta de vigilancia y separa el gerente con el administrador, ¿ya? Establece 2 figuras. Ese es como el mínimo de la estructura, sigue siendo igual la asamblea en la autoridad suprema. Ahora, dentro de las cooperativas de vivienda o dentro de las otras cooperativas también existe lo que son los comités, que le llama la ley, pero nosotros le llamamos comisión, ¿ya? Avance a la siguiente. Que permite las diferentes comisiones que se puedan organizar en relación a, al trabajo que se tiene que desarrollar. Si es que seguimos el principio de la autogestión, ¿cierto? Yo me asocié con otros para poder satisfacer una necesidad común, adhiero a estos principios de democracia, de participación, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hago? A través del trabajo de comisiones. ¿Qué es lo que garantiza un trabajo de comisiones? Es que todos los socios y socias de la cooperativa participen en una de ellas. ¿Qué es lo que permite que este trabajo colectivo vuelva a tener al centro? Ahí falta la figura del centro, que es la asamblea. Entonces, por lo tanto, el trabajo de las comisiones, más allá de la estructura formal que nos solicita la DAES, se propone el trabajo de comisiones para que todos los socios puedan participar. ¿Para qué? Para practicar la democracia directa, para poder practicar y vivir los valores cooperativos, ¿no es cierto? Para poder ir generando a través de la práctica esta construcción de proyecto común, ¿sí? Dentro de esas comisiones hay algunas que, por ejemplo, en la que están ustedes, que veo algunas cooperativas que están en una etapa inicial. Por lo general, es muy importante la comisión de educación que tiene que ver con esto. ¿Qué es una cooperativa? ¿Cuáles son las características de nuestra cooperativa? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es nuestro sueño en relación a la vivienda? Una comisión de administración que permita la organización de los recursos junto con una unidad productiva. Es muy común que las cooperativas de vivienda tengan una unidad productiva. ¿Por qué? Porque se asume que yo no tengo la capacidad de tener un ahorro adicional para la vivienda. Por lo tanto, ¿cómo lo genero? A través de mi unidad productiva. ¿Cómo yo genero un trabajo colaborativo? ¿Cómo yo trabajo? ¿Cómo yo conozco a mi compañera y a mi compañera? A través del trabajo cooperativo. ¿Ya? Sí, me quedan 2 láminas. Y tenga una comisión que es proyecto, que tiene que ver con suelo, con la postulación, etc. Avance la siguiente. Ayuda mutua es otro pilar que muchas veces se entiende la ayuda mutua como el apoyo mutuo, ¿ya? El colaborarnos, y no solamente específicamente en vivienda, es el trabajo directo en obra. Y esto no solamente tiene un valor en el sentido de pertenencia o en el sentido de ser parte activa de la obra, sino que tiene un impacto económico, ¿sí? Hay cooperativas que son de crédito, hay cooperativas que son de ayuda mutua, hay cooperativas que en el fondo yo pongo mi mano de obra, pongo mi tiempo, un valor de trabajo en la obra. No vamos a profundizar en ella ahora por el tiempo. Y la última que dijimos autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva, es específicamente el sistema de uso y goce que evita el proceso de especulación y todos los socios tienen derecho, ¿no es cierto?, a uso y goce de una vivienda en función de sus necesidades familiares, ¿cierto? Hay diferentes tipologías de vivienda, es heredable. Asegura la permanencia de la cooperativa, se sostiene la organización, se dice que siempre la vivienda es el principio, ¿no es cierto?, y no es el fin último. Y ¿qué es lo que permite sostener esta propiedad colectiva? Es que las casas son de la cooperativa, ¿sí? Este es yo creo que es uno de los principales pilares que tiene mayor dificultad de comprender, pero en la medida en que uno va desarrollando los pilares anteriores, la propiedad colectiva se vive de manera muy simple, ¿sí? Es lo que te garantiza que la organización continúe, es lo que garantiza un motor de que la vivienda no sea un bien de cambio, es lo que te garantiza conocer a los vecinos, sostener la organización, etc. Avanza a la siguiente.
En Chile, oficialmente hoy existen 234 cooperativas que están ahí. Probablemente algunas de las que están ahí son parte de este número. Avance nomás. Ciertos beneficios: elegir cómo quiero vivir, con quién, qué necesito, pertenecer a una comunidad, tener el valor a la organización y la vivienda como un derecho. Le dejamos un link ahí de una cooperativa, La Fábrica de Argentina, que es muy inspiradora, que permite también explicar muy bien estos tres principios y que orienta a la organización a invitar a este tipo de organizaciones, ¿sí? A este desafío. Avance nomás a la siguiente. Colocamos algunos desafíos e inquietudes. Actualmente estamos trabajando con las universidades, levantando algunos insumos para la creación de la política pública. Se están haciendo diferentes gestiones interministeriales con la DAES a través de un consejo consultivo. Se está trabajando fuertemente en la promoción y formación del modelo porque es fundamental para la comprensión y la ejecución de esto. Actualmente hay un llamado especial a cooperativas que está abierto hasta el 7 de diciembre. Y les dejamos nuestros contactos porque cada 2 meses estamos desarrollando diferentes talleres abiertos a las cooperativas que estén inquietas o a las organizaciones que estén en búsqueda de poder profundizar no tan solo en los principios ni los valores, sino que efectivamente en el desarrollo concreto de un proyecto habitacional en base al modelo cooperativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Gracias, Verónica. Nos imaginamos que deben haber muchos comentarios, dudas, preguntas, aclaraciones que ustedes deben haber hecho llegar a través del chat. Recuerden que ese es nuestro recurso más común, el escribir las preguntas, y ahí ya nuestra colega nos va a sistematizar. Después se les trasladan las preguntas a las relatoras y abrimos una segunda ronda también con preguntas del chat, si es que hay más preguntas en el chat. Y si no, damos la palabra y abrimos la última parte con la palabra abierta. Recuerden llenar el formulario y la evaluación, que es como el control de la asistencia. Eso por ahora. Ale, entonces hoy día te tocó a ti hacer una síntesis y trasladar aquí a las colegas las preguntas o comentarios. Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes. Estoy bien complacida de participar acá en este tema en particular, porque hace varios años ya también me tocó ser parte de este impulso a reflotar esta forma, esta voluntad de producción social de vivienda, y que luego tuvo eco también en la política pública, que habilitó una vía de subsidio, y que esto está, bueno, estamos acá en desarrollo, y hoy día tenemos esta área de cooperativa tratando de promover y dar a conocer e impulsar, mientras esto se puede desarrollar, de que hay distintas formas de acceder a la vivienda. No todas con el mismo canal, pero hay digamos, el tema de la organización con comité y mediante la empresa privada totalmente, no es el único camino, ¿ya? Y eso es lo que se está queriendo abrir. Y basado, como comentaban las colegas acá, en un tema de cuáles son los principios, los valores, lo que se quiere construir. Y ahí hay varias cosas también que se juegan después, que es cómo estamos construyendo nuestras comunidades, nuestras formas de habitar. Y uno de los temas, por ejemplo, que lo dejaría ahí flotando, es como el tema de los famosos condominios, de la copropiedad, que eso está siendo bastante importante para la proyección de la vida en común. Y cómo entonces, por ejemplo, en una organización de tipo cooperativa, cómo se hace ese trabajo y esa proyección de esa vida en común.
Eso por una parte. Estoy viendo el chat y han resultado algunas preguntas que siempre empiezan a haber algunas más tardías que las podemos dejar para la segunda ronda. Y voy a mencionar acá de las primeras preguntas que han surgido. Por una parte, ¿qué diferencia existe entre una cooperativa cerrada de una abierta? Y siendo la una o la otra, ¿mantienen la misma condición para postular a temas habitacionales? Esa es una pregunta de Soledad que siempre nos acompaña bastante en el chat. Yo respondo la de propiedad colectiva. Por otra parte, otra pregunta dice, ¿quiénes pueden participar? Mabel dice, ¿quiénes pueden participar en las cooperativas? Otra pregunta, David dice, ¿a qué se refiere con una cooperativa cultural? Y voy a dejar dos más para después a ver si hacemos otra ronda. Valentina pregunta, ¿puede un comité pasar a ser cooperativa? ¿Y cómo podría hacerlo? Y tiene dos preguntas en realidad, Valentina. Dice, cuando habla de propiedad colectiva, en el caso de vivienda, en lo futuro un socio, por algún motivo específico, ¿no podrá vender su vivienda? Y la última de esta ronda, Jimena, dice, no veo la diferencia con el trabajo de un comité de allegado en la autogestión. Ya, están bien interesantes las preguntas. Así que lo dejamos por ahí, voy a seguir leyendo. Bueno, gracias. Aquí entonces las colegas con la palabra. Voy a empezar contestando yo la primera, digamos, que aparece que de Olga parece que era la cooperativa cerrada y abierta. No sé. Bueno, efectivamente el concepto de cooperativa cerrada y abierta está establecido en la Ley General de Cooperativas. ¿Ya? La Ley General de Cooperativas define que existen dos tipos de cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda, voy a irme un poquito más arriba, ¿ya? La Ley General establece como distintas formas de cooperativa, o sea, distintas, sí, formas o tipos en la palabra de cooperativa. Entonces yo les contaba que existen cooperativas productivas, que son las típicas. Por ejemplo, Colún es una cooperativa productiva que produce leche. Ya entonces tiene varios asociados, los asociados juntan la leche, la mandan, qué sé yo, a la fábrica de Colún y salen las cajitas de leche. Es una cooperativa productiva. Y así hay muchas cooperativas productivas muy ligadas al agro, a la agricultura y, bueno, en realidad puede ser de cualquier cosa que se produzca, ¿ya? Existen las cooperativas de consumidores, que en Chile no están muy extendidas, pero que son muy interesantes porque son las que efectivamente son cooperativas que se asocian en torno a temas de consumo y tienen muchas garantías desde el punto de vista de precios, ¿ya? De acceder a productos de buena calidad y a menor costo. Y así van existiendo distintas categorías. Una de las más importantes es la de servicio, donde se encuentran un montón de cooperativas, ¿ya? Las de servicio, dentro de las de servicio, por ejemplo, se encuentran las cooperativas obviamente las de vivienda, pero también las culturales, ¿ya? O también, por ejemplo, las cooperativas de trabajo, ¿ya? Todo lo que son cooperativas de trabajo se encuentran dentro de las de servicio. Ahora, las cooperativas de vivienda que corresponden a las cooperativas de servicio, porque se presta el servicio habitacional, se dividen en dos, en cooperativas cerradas y las cooperativas abiertas. Las cooperativas cerradas, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Fundamentalmente el número y el capital, ¿ya? El número de socios y el capital de respaldo. En el caso de las cooperativas cerradas pueden llegar hasta un máximo de 200 socios,
¿ya? Y efectivamente su capital no está, lo mínimo que tienen que tener son 5 personas para constituirse y pueden llegar hasta un máximo de 200, y no está definido un capital, sino que el capital lo define efectivamente la asamblea, que tiene que ver con las cuotas de participación. Por lo general estas cuotas de participación se definen en la asamblea y son iguales para todas, para todos, ¿ya? Y las cooperativas, otro elemento que las distingue es que es su objetivo. Las cooperativas cerradas, cuando se termina el objetivo, que es la obtención de la vivienda, se terminan propiamente tal, ¿ya? O sea, podrían definitivamente cerrarse y hacer casi como término de giro, ¿ya? Contablemente en el DAES, y no seguir existiendo, porque las cooperativas además tienen que rendir cuenta a la División de Asociatividad y Cooperativismo del Ministerio de Economía. Entonces, cierran, se terminan. Pueden seguir existiendo si tienen un proyecto social, ¿ya? Y las cooperativas abiertas, voy a después retomar ese punto, pero primero explicando las cooperativas abiertas. Las cooperativas abiertas parten, digamos, con socios sobre 200 socios, y tienen que tener un capital bastante grande de respaldo, que hoy día no se superan sobre los 200 millones de pesos de respaldo, ¿ya? Para poder existir, siquiera para poder inscribirse en el DAES, ¿ya? Y la diferencia con las cooperativas abiertas es que además efectivamente actúan, digamos, con ya un consejo de administración, con gerentes, y trabajan más al estilo de ya una empresa propiamente tal. Las cooperativas cerradas uno efectivamente puede desarrollar los proyectos de vivienda cooperativa con grupos pequeños. Ustedes ven las cooperativas que han estado postulando y se han adjudicado subsidios, son cooperativas de 13, de 36, de 26 socios, por lo tanto, te permite poder moverte en ese ámbito y no tienes que tener un respaldo económico. Ahora, hay una diferencia. Nosotros estamos bregando, no me voy a meter en mucha hondura, solo quiero que entiendan el concepto general. En el cambio de la ley, ¿ya? Por lo menos de la calificación de cooperativa cerrada y cooperativa abierta, uno de los elementos que permite la continuidad del movimiento cooperativo, y eso lo vemos muy fuertemente en las cooperativas argentinas y las cooperativas uruguayas, es que las cooperativas requieren de respaldo también, por ejemplo, económico, en términos de poder postular a créditos blandos, a créditos del Estado para la construcción de vivienda, o mejorar los montos para la construcción de vivienda. Y la continuidad de las cooperativas, ya que no se mueran en su proceso, no se les permite ir teniendo este respaldo, ¿ya? A ver, lo traduzco en hechos concretos. Si una cooperativa, vamos a colocar el nombre cualquiera, Benito, ¿ya? Existe su primer proyecto, ¿ya? Benito primero. Cuando quiere construir un segundo proyecto que se va a llamar Cooperativa Benito II, ya tiene, como la cooperativa construyó viviendas, ya tiene un capital de respaldo, ¿ya? Que le puede permitir negociar, digamos, con las instituciones financieras. Por lo general, las cooperativas negocian porque son consideradas empresas, con la banca ética o la banca que da créditos mucho más de tipo social, ¿ya? No tan financiero, pero ya hay un respaldo que les permite a ellos dar una continuidad. Y así hay cooperativas que pueden tener muchos proyectos, el proyecto 1, el proyecto 2 y el proyecto 3, y eso les va permitiendo generar una base. Y va creciendo el movimiento cooperativo. En Chile, como está concebido la ley de cooperativa en vivienda cerrada, en cooperativas cerradas y abiertas, hoy día no nos da ese dinamismo
no nos da la posibilidad que las cooperativas se vayan reproduciendo y que vayan teniendo un respaldo para continuar en un proceso. Por lo tanto, es una de las cosas que estamos trabajando con la DAE, con el Ministerio de Economía, para poder generar los pequeños cambios que nos permitan ir afiatando y consolidando el modelo cooperativo acá en Chile. Eso con respecto a ese tema. ¿Quiénes pueden participar en las cooperativas? En realidad, todas las personas que tengan el deseo de asociarse, yo diría, y que asuman que esta es una tarea y un trabajo o sea, hay que ser bien conscientes para poder asumir un proceso cooperativo, porque son procesos largos de mucho entendimiento con los otros, pero también de una construcción muy segura y con un producto. Yo voy a hablar en estos términos, no sé si son los más adecuados, pero con la finalización, sí, de un producto que realmente hace la diferencia desde el punto de vista tanto de la vivienda en sí, de la infraestructura, como la construcción social y comunitaria de ese espacio, ¿ya? Solo le voy a agregar que hoy día las cooperativas no solamente uno las puede traducir en los temas de que se construye comunidad, sino que hoy día cada vez más se está preocupando de todos los temas de cuidados. O sea, en las cooperativas uno ve las formas de buen vivir, el tema de los cuidados fundamentalmente, y de la vida comunitaria y de otros espacios que no se dan, por ejemplo, cuando uno se desarrolla o genera proyectos a través de lo que son los comités de vivienda, ¿ya? Y para dejarle a la Coté, a María José, las últimas preguntas que tienen que ver con los temas más de principios de las cooperativas. ¿A qué se refiere con cooperativas culturales? A lo que les estaba comentando. Nosotros hay muchos tipos de cooperativas y efectivamente y existen varias en Chile, porque además a los artistas las cooperativas es una forma de organización y de asociación que les viene muy bien por las características, digamos, del trabajo que ellos desarrollan desde el punto de vista financiero, de los tiempos, de la relación que tienen, el concepto, que ya tienen una forma y un concepto de concebir la vida bastante más distinta que el resto de los mortales, y por lo tanto se dan harto las cooperativas culturales. Van a tener que cumplir los estatutos, van a tener que cumplir la ley, van a tener que tener cuotas, fijar cuotas, pero su objetivo seguramente es el desarrollo fundamentalmente de actividades culturales, ¿ya? Ya, he ido mirando algunas acá. Yo creo que uno de los elementos, como les decía anteriormente, más complejo es la propiedad colectiva, que varios decían. Resaltar lo que decía Verónica: cualquier persona puede ser parte de una cooperativa en la medida en que lo quiera, que quiera adherir a estos principios, a estos valores y a esta figura legal. Eso es súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre un comité y una cooperativa? Es su figura legal. No necesariamente sus principios. Ambos, en términos de autogestión, ambos autogestionan sus necesidades, pero cuando yo quiero adherir a una figura legal, que es la que establece la ley de cooperativas, plasmo esa asociatividad. Por eso que es una empresa, no deja de ser una empresa. Yo plasmo mi participación a través de un capital inicial, a través de una figura legal que me permite resguardarlo. ¿Qué es lo que permite la propiedad colectiva? Y por eso es que cuando yo lo plasmo, yo creo una identidad, yo creo un colectivo, yo creo una figura. Particularmente si todos nos asociamos, yo creo este vaso. Y este vaso tiene una particularidad de cada uno. Es una propiedad colectiva, es una creación en conjunto, ¿ya? Yo soy parte de una cantidad, tengo un porcentaje de acciones, ¿sí? Ningún socio puede tener más del 20%. Soy accionista, por llamarlo de alguna manera, que tengo una cantidad de cuotas dentro de esa cooperativa, es decir, tengo una casa designada. Cuando la gente dice,
¿Yo puedo venderla? Sí, la puedo vender. ¿A quién? A la cooperativa. No la vendo. ¿Y a qué valor la vendo? Al valor que la cooperativa establece en función del capital inicial. ¿Ya? Esto es una pregunta que siempre hacen y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que recordar mi principio inicial. Si yo quiero y exijo el derecho a la vivienda porque creo que uno debería tener uso y goce de una vivienda como derecho, yo no puedo después venderla a un bien mercantil. No lo puedo vender a un precio extremadamente caro cuando yo digo en realidad ahora sí me sirve. Ahora sí yo la quiero vender cara. ¿No? Yo la vendo a lo que se la compré a la cooperativa, a la cantidad de cuota que establece la cooperativa. ¿Qué es lo que asegura eso? Que la cooperativa es la que define quién es la persona que vive, a quién le vende la casa, a quién viene a vivir en ese conjunto habitacional. Por eso que se resguarda el proyecto común. ¿Es heredable? Sí. ¿Tengo derecho a uso y goce de manera infinita? Sí. En la medida en que yo sostengo la organización, formo parte activa, sostengo la participación activa en esa organización. ¿Ya? Había algunas preguntas. ¿Es más rápido que un comité? No. En este momento, no. No sé, las cooperativas que llevan piloto llevan 9 años y están en un proceso de proyecto. Es un camino que se ha ido abriendo en la medida en que se ha ido consolidando de cómo se plasma, de cómo se han ido construyendo los instrumentos, de cómo se han ido desarrollando las organizaciones. No necesariamente es más rápido. Y no tiene que ver con la rapidez, sino que tiene que ver con el proceso que yo llevo a cabo. Probablemente cuando exista una política relacionada con vivienda, cuando exista un programa, los caminos van a ser más expeditos. Sí, eso es lo que esperamos. ¿Sí? Pero más que sea lo más rápido, es súper importante entender cuál es el camino que yo quiero tomar. Y por ende, en función de ese camino, son los esfuerzos que yo estoy dispuesto a hacer. ¿Ya? No sé si había otra que... Yo, así, pero muy puntual antes que la Ale, porque hay varias más, me gustaría puntualizar una cosita que dijo la María José con relación al tema si yo puedo vender, porque es lo que nos dicen las cooperativas, bueno, no, las pilotos o el mundo cooperativo, la gente que está ahí, y recalcarlo así con mucho ejemplo. Sí, siempre se puede vender, pero el tema es que efectivamente, ¿qué es lo que nos explican hoy día las chiquillas? A nosotros nos hace mucho sentido porque vamos a ser la cooperativa en la que define quién es la próxima persona que llega a vivir, ¿ya? Con eso aseguramos, entre otras cosas, voy a irme a los extremos, que no entra a vivir un narcotraficante porque tienen posibilidad de comprar, ¿cachai? Que venga a vivir un narcotraficante, gente, no sé, voy a utilizar algunas palabras así, de mal vivir, u otras cosas, ¿ya? Porque efectivamente la cooperativa, porque no es de libre mercado, o sea, la gente la pone a la venta y se la vende al que viene pasando por la calle o que tiene plata para comprarla, ¿ya? Sino que efectivamente la persona que también llega a vivir tiene que adherir de alguna manera a los principios cooperativos, a vivir en comunidad, a tomar decisiones de ese colectivo y de esa comunidad de manera democrática e internamente, porque esto se mantiene de por vida, ¿ya? Entonces, señalar, una de las cosas que más nos plantean es que yo voy a decidir, entonces, nosotros resguardamos mucho de quién va a venir a vivir, quién sigue viviendo con nosotros. Y eso es lo importante. Un elemento que también es importante de la propiedad colectiva es que te asegura el proyecto. Pueden rotar ciertos socios, puede caerse alguien adentro del proceso, puede decir, sabes que en realidad esto no es mío, o sabes que mira, yo heredé una casa, yo ya resolví mi tema habitacional, o sabes que yo decidí irme a vivir fuera del país, yo puedo salirme del proyecto, pero no se cae el proyecto a partir de las individualidades. Lo que yo consigo de manera colectiva no se cae por la particularidad de alguien. Cuando yo hago una postulación colectiva, si alguna de las socias o socio por alguna necesidad necesita sacar su ahorro,
la cooperativa es la que resuelve de manera conjunta, ¿sí? La propiedad colectiva asegura que el proceso de ayuda mutua, el trabajo en obra se dé, que los procesos de autogestión sean realmente democráticos. Hay un montón de elementos que si no hay una propiedad colectiva, la tendencia a ir de manera individual, a resolver de manera individual, a la representatividad, al que habla más fuerte y al que participa más tiene más poder, es muy fácil. Así que la invitación es... Así que da ganas de preguntar qué pasa si la situación económica, social cambia tanto en el tiempo y la mayoría quiere deshacer esa cooperativa de vivienda. ¿Es posible? ¿Se puede hacer? Claro. Piensen que es una empresa, es una asociatividad. Yo puedo efectivamente cerrar una cooperativa. ¿Sí? Tiene un patrimonio común. En este caso, el patrimonio es el edificio. ¿Sí? Y ese patrimonio se reparte entre los cooperados según su cantidad de cuotas. ¿Ya? Por eso que la figura legal no es la misma de una organización social. Las que tienen aquí una organización con una junta de vecinos, un comité, cuando se constituyen, cuando uno va y firma y va se conforma la organización, tiene que definir, un ministro de fe tiene que decidir a quién le entrega los bienes de la organización. En el caso de una cooperativa, las cooperativas se distribuye entre sus socios en función de su número de cuotas que tiene, de su capital inicial. Muy bien, muchas gracias. Ale, no sé si hay otras consultas, comentarios que puedas compartir. Hola, bueno, sí, han surgido algunos comentarios, algunas cosas muy específicas, pero yo creo que alguien preguntó que por favor vuelvan a poner sus datos, porque quizás si ya tienen consultas muy específicas, podrían ponerse en contacto con ustedes y como explicar quizás cómo está funcionando el área de cooperativas para orientaciones o aclaración de dudas o para esas situaciones. Luego, claro, hay algunas preguntas relacionadas con cuáles son los subsidios, por ejemplo, que hay para cooperativas o qué pasa con la gestión de suelo en particular para cooperativas. ¿Ya? Y aquí yo rescataría una pregunta más en particular que dice, pregunta si la cooperativa puede seguir existiendo para tener proyectos de mejoramiento del lugar, como plazas, por ejemplo. Esa es una pregunta, claro, más allá de la obtención de la vivienda, es como ¿qué pasaría después? Y luego yo creo que estaría bien ahí para poder dejar algunas palabras ahí, y si hay gente que pertenece a organizaciones cooperativas que también quizás pueda aportar a esta instancia para dejar algún testimonio de experiencia. Parto yo con algunas cosas por ahí, vi también el tema del registro social de hogares, algo así, pero muy cortito. Efectivamente, los llamados actuales de cooperativa plantean, porque que una diferencia, por ejemplo, con el Fondo Solidario, donde el 60% tiene que pertenecer al 40% del registro social de hogares y el otro 40% puede pertenecer hasta el 90%, ¿ya? En el caso de las cooperativas, hoy día el llamado amplía, digamos, la posibilidad de participación de sectores, digamos, de acuerdo al registro social de hogares. El 40% puede pertenecer hasta el 40%, el otro puede, el 20% restante o el 30% restante puede pertenecer hasta el 90%, y por último, el 10% restante puede pertenecer hasta el 100% del registro social de hogares, ¿ya? Es decir, te permite la posibilidad de ampliar las personas, digamos, de acuerdo a su registro social de hogares. Y no se olviden que en el caso de las cooperativas la postulación es colectiva, ¿ya? Efectivamente, el subsidio se le entrega a la cooperativa y no a las personas individuales.
con respecto al tema de efectivamente, así como se está trabajando también dentro del plan de emergencia habitacional, el tema de suelos para los comités de vivienda o temas de condominio social o temas de microradicación, también se está desarrollando la posibilidad de mirar o tener muy en cuenta las propuestas de suelo para efectivamente lograr que se concreten los proyectos cooperativos. O sea, también hay una apertura a tomar en forma especial también las propuestas de suelo. Algo más, no la capté, no la anoté, pero que hacía referencia al tema de los llamados. Miren, ahí yo creo que es importante mencionar porque el llamado tiene muchas particularidades en relación al tema del suelo, en relación al tema del proyecto, en relación a la asistencia técnica. Es importante entender que en el periodo en el que se está en un periodo donde se está reajustando y el llamado tiene ciertas particularidades que es una posibilidad y a la vez una responsabilidad o una tarea ardua para una cooperativa. Entonces yo les invito a que nos puedan escribir para poder o dejar dentro de los antecedentes las preguntas para que nosotros también podamos extenderles esa invitación a las capacitaciones que se están haciendo específicamente en relación al llamado, porque ahí ya es un mundo entero. Sí. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar en este último cuarto de hora a dar la palabra. Tenemos a Daniela Irribarra, después a Cristina y después a Emma Romero, que si no me equivoco nos visita desde Talagante. ¿Cómo están? Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Súper. Oye, súper feliz con esta capacitación. Qué interesante. Me tomé un cuaderno entero de apuntes para traspasarle a la socia. Maravilloso. Nosotros llevamos un año ya. Vamos a estar de aniversario ahora en julio, justo para el mes de las cooperativas. La cooperativa de vivienda feminista Gladys Marín, que pertenecemos acá a Villa Alemana. Voy a hacer una de tantas preguntas que tengo, ¿cierto? Nosotros hemos tenido problemas con respecto a la obtención de nuestra personalidad jurídica. Si bien es cierto, ya tenemos un año de participación activa y tenemos una orgánica bien robusta, hemos tenido hartos problemas con la obtención de la PJ. Entonces, ¿qué podemos...? Y yo estoy en el diplomado de cooperativa este año. Entonces me di cuenta que habíamos cometido un error, porque no hemos presentado, no sé si con eso de la PJ, la presentación del balance que tendría que haber hecho, porque nosotros, me imagino que tendría que haber hecho un balance el 2022, ¿cierto? Porque nos constituimos en julio del año pasado, y hemos hecho actividades mensualmente hasta el día de hoy. Las chicas se organizan y hacen actividades. Entonces tenemos un fondo y tenemos que rendirlo. Ahora, ¿tengo que rendirlo aunque no tenga la PJ? Lo que pasa ¿No? es que todos los años tú tienes que hacer la revisión, la presentación de tu balance. Si la DAES anteriormente te hizo observaciones, tienes que reparar esas observaciones para en tu Junta General de Socio, que se hace de manera anual, tú tienes que presentar tu balance. Pero yo no hice, claro, yo no hice ese balance, no lo tengo porque no tengo PJ todavía. No. Entonces no sé, no lo tengo que hacer. No. Hasta que, tiene que, o sea, a partir de que efectivamente ya tienes la personería jurídica que te la otorga la DAE, efectivamente ahí ya empiezan a regir todos los beneficios y todas las, digamos, y todas las exigencias también para las cooperativas. Así que todavía no. Y el tiempo que ya hemos trabajado, o sea, que ya estamos constituidos hace un año, a nosotros igual nos beneficia hoy día cuando tengamos la PJ, no sé, porque está a punto de salir esta semana, la próxima, si Dios quiere.
una vez que la obtengamos, este tiempo que ya estamos constituidos, ¿nos va a servir para postular a otros proyectos, por ejemplo? ¿Ya sirve ese tiempo o van a tomar desde que me salga la PJ? Hay un porcentaje que se considera de antigüedad. Hay un nivel de puntaje que tiene dentro del llamado la antigüedad. Sí. Ya, Sí. perfecto. Tengo un montón más, pero podría estar aquí toda la tarde preguntándole, pero hoy día no. Las otras se las vamos a hacer por interno. Ya, sí, claro que sí. Muchas gracias, Daniela. Cristina, te damos la palabra. Cristina, no. Tiene que prender el micrófono. Ya. Micrófono. Ahí está. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola, Verónica, María José. Cooperativa Ayllu, del barrio Yungay. Bueno, y decirle a la compañera que sí, la DAE tiene problemas con respecto a las formalizaciones, y nosotros hoy día nos reunimos con la DAE y efectivamente el director nos dice que asumió hace muy poco, pero que hay mucho retraso. La nuestra está hace mucho tiempo, hace como un año. Imagínense, el proceso de constitución, el diario oficial ya ingresado y todo, y dicen que efectivamente están muy, muy atrasados, así que sí, hay algo ahí. De todas formas, si te acercas, compañeros, si mandas algo, quizás pueden acelerar tu proceso, que es lo que hicimos nosotros hoy día que fuimos directamente. Teníamos una pregunta. Entendemos que se sumó presupuesto a la asistencia técnica, ¿cierto? Y bueno, lo que decía la glosadoce también y la de ahora, que hay un presupuesto y hay voluntad política para que puedan haber proyectos exitosos y que el cooperativismo se fortalezca. Pero también sabemos que uno de los puntos flacos que hoy día tenemos es la existencia de constructoras que quieran hacer proyectos pequeños, ¿cierto? Porque el microcondominio también siempre existe de antes, pero así ha sido complejo encontrar una constructora que quiera gastar la misma cantidad de profesionales o de máquinas, ¿cierto?, que tiene que mover por 15 viviendas, menos de 50, ¿cierto? Entonces, más que nada queremos saber si en el proceso de la licitación de la construcción, MIMBU, ¿en qué puede apoyar a las cooperativas concretamente? O si hoy día es una tarea solamente nuestra, o si se trabaja en alianza, si se recomienda una constructora, si hay una conversación de por medio. Eso, para ver cómo quedamos en ese sentido con las constructoras para las cooperativas. Yo queda menos tiempo. Voy a tratar de ser breve porque dice que no nos queda mucho tiempo. Mira, yo creo que una cosa es lo que hoy día es el decreto, ¿ya? Y otra es lo que el programa, estamos en un periodo de transición, yo siempre le digo, lo que estamos trabajando con el decreto 49, fondos solidarios, los llamados especiales, que se han abierto cada vez más, y otra cosa va a ser el programa propiamente tal de cooperativa y autogestión, que entre otras cosas nosotros tenemos que ver la forma de generar modelos especiales para el modelo cooperativo y también la promoción o el incentivo tanto de la empresa, seguramente con temas impositivos por ahora, para efectos de que les sea atractivo o cómo se trata el tema de los pagos de un trabajo con una cooperativa, que es distinto a lo que se hace hoy día, ¿ya? O sea, tenemos que nosotros avanzar en una propuesta concreta para que no tengamos que estar sometidos a que a las empresas constructoras no les es interesante o no les es viable la posibilidad de trabajar con proyectos cooperativos, porque son más pequeños. Ahora, en eso también tiene una real gravitancia y el tema de la ayuda mutua, ¿ya? Porque que es cosa que les ha topado hoy día a las cooperativas pilotos, que efectivamente también hemos ido modificando hasta los contratos, porque como las empresas constructoras se hacen parte o se hacen cargo de, por ejemplo, la obra gruesa y los contratos específicos de obra gruesa nada más.
¿ya? Para que la cooperativa construya terminaciones y otro tipo de faena o labores que pueda responder la cooperativa y no ellos. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que ir afinando, que hemos ido afinando, que se han ido hoy día superando para que viabilizar los proyectos pilotos que no se ajustaban a la realidad del 49. Entonces yo creo que tenemos posibilidades, hoy día se han abierto bajo estos conceptos específicos de qué es lo que se les va a exigir a estas empresas constructoras, en la obra, los contratos específicos de cuándo empiezan a correr sus garantías. Por ejemplo, antes las empresas constructoras tienen que llegar hasta la recepción final, ¿ya? Y decían, bueno, ¿y cómo participamos de una construcción si nosotros no vamos a estar en todo el proceso y no sabemos si esa obra va a tener una recepción definitiva por parte del municipio? Bueno, hoy día ellos se les va a pagar por lo que efectivamente van a construir y no hasta el proceso final. ¿Para qué? Para que efectivamente se sientan confiados de poder participar en lo que es la construcción, por ejemplo, de la obra gruesa. Entonces también han ido cambiando los contratos y que tienen que ver con los procesos de construcción de las cooperativas, ¿ya? Entonces, por eso, para que yo creo que nos estamos abriendo y estamos generando las herramientas y los instrumentos necesarios para el proceso y el modelo cooperativo. Gracias, Vero. Hay 3 palabras más, a ver si nos da la pregunta concreta y la respuesta precisa. Empieza Emma Romero. ¿Puedo? ¿Ahora sí? Sí. Hola, primero que todo saludarlo. La charla genial, muy nutritiva. Bueno, yo tengo una cosita antes que la pregunta y decirles que en realidad yo he visto desde el principio la charla y hablamos sobre las viviendas antiguamente que eran de una calidad precaria. No olvidemos que esto se volvió a revivir ahora en el Cajón del Maipo. O sea, tenemos situaciones que se están viviendo constantemente acerca de la infraestructura de las constructoras, o sea, de la forma que están construyendo las viviendas, sean sociales o particulares. Entonces ahí yo creo que hay que ponerle el foco a las constructoras que van a tomar estos proyectos y los que ya están en su desarrollo. Lo digo por experiencia, porque nosotros llevamos 12 años trabajando. Bueno, Patricia ya conoció nuestro proyecto y ha sido una constante en que tenemos que estar ahí siempre vigilando y es una labor de los dirigentes preocuparnos de que todo esto salga bien. Y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué en una vivienda de un proyecto de S49 tiene que ser una cantidad grande de casas y para una cooperativa podrían ser menos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo evalúa el ministerio en esta situación? Qué buena pregunta. Muchas gracias, Emma. Potente la pregunta. Sí, yo creo que, no sé si no se ha dado, las cooperativas cerradas tienen un tope de 70. Hay una cooperativa que está ahora, que es Casa Artista, que son 70. Y se podría dar un proyecto habitacional más grande. Yo creo que más allá del número es la particularidad del proyecto. Hasta ahora hay una que tiene 70, que es el tope máximo. De 70 para los decretos ministeriales, ¿ya? O sea, como cuando efectivamente el DS49 dice se pueden construir viviendas hasta 200 y tantas ¿cómo se llama? Construcción de nuevos terrenos, un CNT, ya efectivamente define un mundo. En las cooperativas se definió hasta 70, porque los procesos son más, no sé si más complejos, pero son más profundos en relación a la participación. Y por lo tanto se entiende que como hay una participación mucho más directa de la gente en todo el proceso, grupos tan grandes es imposible manejarlos. Desde esa perspectiva va fundamentalmente el tema de por qué los proyectos son más chicos en términos de las cooperativas. Oye, ojo que hasta ahora, porque estamos en un proceso que es como de transición, porque las experiencias latinoamericanas dicen que pueden ser cooperativas mucho más grandes.
Pero en base a estos procesos que todavía están muy incipientes, por ejemplo, el tema de la ayuda mutua, el tema de la propiedad colectiva, el diseño de los conjuntos habitacionales cooperativos, hasta ahora han sido grupos más pequeños. Sí, así es. Disculpe, solo me gustaría decirle a la compañera ahí de la cooperativa de Barrio Yungay, si me pudiese dejar su número o yo le doy el mío. A la Yaco. Sí, compañera, nos estábamos preguntando lo mismo. Está anotado, Emma, está anotado el correo electrónico de las dos en el chat. No, Súper, sí, súper. De la Yaco, ok, sorry. Ya. Bueno, Gracias. amigas, amigos, nos quedaron 2 palabras pedidas, pero llegó las 8 de la noche. Así que el tiempo no corre, vuela para nosotros. Conversaciones muy interesantes que hacen mucho sentido, temas no tan profundos, no tan profundizados anteriormente y que ahora están puestos están corriendo en medio de nuestras conversaciones y ojalá que pudiéramos al mismo tiempo, como siempre hemos dicho, replicar esto y poder hacerlo extensivo a integrantes de comité, a otras familias. Y si hay necesidad y quieren volver a profundizar sobre el tema, nos escriben y podemos ver de armar otra conversación relativa a este mismo tema o a los otros temas que hemos trabajado a lo largo del ciclo formativo. Muchas gracias por su participación. Mañana miércoles, la sesión de los días miércoles, vamos a estar dedicada al tema gestión de riesgos de desastre, liderazgo y participación que hemos aprendido. Y nos va a acompañar Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana, y Rocío Vázquez, encargada de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de Santa Juana, que así como hubo esta desgracia ahora en las lluvias y el Cajón del Maipo, también en el verano sufrimos las consecuencias de estos incendios desatados e incontrolables. Y ahí se puso en juego toda una comunidad de actores con el liderazgo de la municipalidad a la cabeza y el esfuerzo solidario de las familias para salir adelante. Y va a colaborar también una colega de acá del ministerio. Ya el lunes tenemos otro tema que es con la DOS sobre gobernanza ambiental local. Les insisto, si es que no han llenado su formulario, que lo hagan. Invitarles también muy cordialmente a los días sábados a escuchar el programa Partamos por Casa, que siempre trae cosas interesantes. Agradecer muy particularmente a las colegas que están en este camino de abrir como pirquineras el tema de la cooperativa, hacerlo cercano, asequible y peleando en distintos frentes sociales, de experiencia a nivel latinoamericano y de legislación, la posibilidad de que esto sea algo atractivo y digno como alternativa de vida para las personas. Bueno, darle las gracias, saludarle a todas que nos han escuchado. Esperamos haberlas invitado y motivado a este modelo. Agradecida también de las que ya están y se han impulsado y se han alentado a hacer una cooperativa. Escríbanos para poder estar en contacto, para poder estar contándoles sobre las siguientes fechas que tenemos del taller sobre el llamado. Y poder construir juntos esto, nos toca a todas y a todos hacerlo, así que gracias por la escucha y esperamos sus correos. Muchas gracias, nos despedimos, que estén bien, cuídense, estamos en pleno invierno, adiós, Chao. gusto, adiós, chao, Luis, chao.